voy a usar la palabra de general, lo que es la genuina alabanza. Acuérdense que la genuina alabanza nace de los salmos, David. Y si usted lee los salmos, y ahí es donde se extrajo casi la gran mayoría de las alabanzas, especialmente alabanzas de guerra, alabanzas de júbilo, jubileo, y también alabanzas de adoración. Pero después de los salmos, eh, muchos ministros, supuestos ministros de alabanza, empezaron a degenerar lo que es la alabanza original, a tal punto que hoy ya no se entiende más nada. Usted lo mira en la televisión, ya no se entiende más nada lo que es un canto del mundo con un canto de adoración a Dios. Entonces mezclamos, inclusive hay personas que van a bailar todavía y se escuchan ahí en los bailes cantos de adoración que son de iglesia, lo usan en los bailes para bailar. Entonces hay ciertas cosas que entramos en un mar de confusión y se ha degenerado lo que fue el original, lo que es la alabanza genuina a Dios, a Jehová. Quiero traer una serie hablando de esto porque nos interesa a todos, especialmente los que están aquí atrás mío, que son invisibles hoy, pero que se hacen visibles cuando tocan los instrumentos, cuando cantamos, cuando alabamos a Dios, cuando proyectamos canto. Entonces, voy a ir a la palabra de Dios, a Génesis, en el principio. En Génesis 31:27 dice: ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? O sea, la música fue, es y va a ser un papel fundamental en la vida del hombre. Nos apasiona, la música fue creada por Dios. Nos apasiona cuando escuchamos música agradable, eso apasiona nuestros oídos. Y la capacidad de influencia de la música es conocida por los hombres, pero sin duda el ser espiritual con mayor ingenio para saber usar ese poder fue Satanás. Satanás, vamos a hablar un poquitito de eso. Sabemos que él era el maestro de alabanza en el cielo y él sabía música, sabía muy bien la música. Entonces, la música hebrea, si vamos al Antiguo Testamento, era predominantemente vocal, vocalización, y había muy pocos instrumentos en esa época. Muy pocos, estoy hablando del Génesis, en los primeros días de la historia, muy pocos instrumentos, a tal punto que hay iglesias, la iglesia de Dios, cantan, pero no usan instrumentos. Cantan así a capela. Entonces la voz humana era el instrumento musical más accesible y popular por el cual uno podía transmitir la música. Quiere decir que la vocalización. Si yo me pongo a cantar sin instrumento, ustedes me van a tirar manzanas, naranjas, frutas, porque el instrumento hace ruido y tapa mi voz. No es lo mismo cantar a capela que cantar con ruido. Dije ruido por no decir sonido. Entonces, el sonido tapa mucho, los instrumentos tapa mucho lo que es la vocalización. Entonces, si una persona no canta bien, lo vemos en los artistas. Usted tiene que ver en artistas, en los estudios que van los artistas a grabar, tienen un estudio extraordinario en cuanto a equipo de sonido que les regulan la voz. Se la hacen, parece que fuera voz profesional, pero cuando ellos cantan en un programa invitado, que no hay instrumentos, no hay ese equipo de sonido, no hay alguien que le ecualice las voces, cantan un desastre, o sea, no cantan bien. Cuando ellos graban, le ecualizan la voz, se la regulan, y uno dice: ¿qué voz que tiene esta persona? Y hoy es todo inventado. Es muy difícil que haya un Julio Iglesias, que aparezca todavía un Julio Iglesias por allí, o alguien que todavía, un Pavarotti, que tenga esa voz original, que no se la tenga que transformar. La primera mención bíblica en relación a la música y los cánticos de alabanza se encuentra ahí en Génesis. Dice: ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría, con cantares y con tamborín y arpa. La palabra de Dios y la música es asociada con la alegría. Yo les animo a todos los que están acá, en primer lugar, porque está saliendo en vivo, y si ustedes cantan así, se va a ver que ustedes no están cantando con alegría.
También cuando tengamos la posibilidad de usar las cámaras para enfocarles a ustedes, cuando se sientan en los primeros 3 hileras o 4, como dijimos, los cantos tienen que ser alegres. O sea, la expresión de nosotros tiene que ser con alegría. ¿Se imaginan? Yo voy a enfocar esa cámara, esa de atrás o alguna, a alguien que está cantando así. O un hermano que teníamos en la iglesia que me decía, yo no quiero cantar. Yo no vengo acá a la iglesia a cantar. Y aparte me decía, no sé cantar. Que usted no sepa cantar no significa que usted no tenga alegría en el corazón. Son dos cosas diferentes. Usted quizás no sabe cantar, pero si viene acá a un servicio recordatorio, que se murió el pastor Pablo Precioso, y va a estar así, en vez de estar alegre, ¿verdad? Porque en los servicios recordatorios cristianos, los nuestros, es de alegría, no es de tristeza, porque vamos a un lugar mejor. Entonces no lloramos al que se va, al contrario, le damos gracias a Dios que se lo llevó. Bueno, depende de las gracias que usted tenga con el Señor, ¿verdad? A veces le damos gracias que se lo llevó, a veces lo lloramos, pero bueno. Entonces es asociada con la expresión de júbilo. Ahora, la adoración con canciones se menciona por primera vez en Éxodo. En Éxodo, capítulo 15, versículo 1, dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. De ahí sale el canto, la alabanza que nosotros cantamos. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Entonces imagínense a Moisés cantando este canto de gozo, de alegría. Yo me lo imagino saltando, de alegría en una persona, manifestando el agradecimiento a Dios por lo que Dios estaba haciendo en su vida. Moisés y los hijos de Israel lo cantaron para exaltar el nombre de Jehová. Y en el verso 2 vemos, y la historia también lo dice, María y todas las mujeres israelitas respondían al cántico de Moisés con música, tamboriles y danza. Quiere decir que las mujeres eran las primeras que venían aquí al altar a danzar. Y yo todavía no usé las banderas, porque después vamos a hablar un poquito en otras enseñanzas de las banderas. Pero las mujeres, que son las más emocionales, las que más quieren demostrar el amor hacia Dios, apenas empezamos con un canto de alabanza, aquí las vemos danzando. No le tiene que decir el ministro de alabanza, hermanas, ¿quieren venir a danzar? No, es el Espíritu Santo que las motiva. Claro, estamos hablando de mujeres que están llenas del poder de Dios, ¿verdad? Ahora, en la Biblia encontramos que la excavación del pozo de Ber se celebró con cánticos. En Números dice la historia, entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad, pozo en el cual cavaron los señores, los cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Acá vemos que Débora y Barak celebraron su victoria con cantos de alabanza a Dios. En Jueces también vemos, aquel día cantó Débora, qué bárbaro, Débora, ¿verdad? Con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová, oí reyes, escuchad oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, oh Dios de Israel. Débora, o sea, en momentos difíciles de prueba, acá vemos una mujer cantando. Porque la expresión del canto muestra que hay paz en nuestro corazón por las situaciones presentes que estamos pasando. Estamos pasando situaciones difíciles, hay un desierto que estamos atravesando, pero yo siento paz y si siento paz canto. Una persona que siente paz en su corazón canta en su trabajo, canta cuando se está duchando, cuando se va a acostar, o sea, cuando se levanta, canta todo el tiempo en su trabajo. ¿Por qué? Porque hay paz en su corazón. Si no hay paz en el corazón, por supuesto que no va a cantar. Entonces las mujeres de Israel celebraron la victoria de David sobre Goliat con cánticos también. Fíjense que 1 Samuel 18, 6 dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, ¿quién salieron? Nosotros tenemos acá que estamos poniendo hombres en fuego y si usted viene a la reunión de hombres le tenemos que encender fuego para que se muevan. Pero a las mujeres no hay que encenderle fuego, se encienden solas. ¿Qué pasó acá? Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y ¿qué?
y hablando mal de sus maridos, dice acá. Acá no dice eso, dice cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. ¿Quiénes eran las que animaban? Las mujeres. ¿Usted tiene un servicio sin mujeres? Y mejor que traigamos el féretro acá y pongamos un muerto aquí, ¿verdad? Porque aparte que no hay perfume, no hay sabor, no hay alegría, no hay nada. Cuando hay solo varones, hace falta las mujeres. ¿Pero por qué? Porque cumple un papel importante en la obra de Dios. 4.000 levitas alabaron al Señor con instrumentos cuando Salomón fue coronado rey sobre Israel. Ahí en Primera Crónicas lo vemos, dice, además 4.000 porteros y 4.000 para alabar a Jehová Dios cuando los instrumentos que he hecho para tributar alabanza, con los instrumentos que he hecho. O sea que lo más importante de todo es que los músicos y cantores no eran del montón. Escuche, 4.000 para alabar a Jehová a David, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. David había hecho instrumentos. Escuche, David era perfeccionista, era el rey, pero a él no le gustaba cualquier cosa, porque para Dios siempre él dijo para Dios lo mejor. Entonces, David habló, miren lo que dice la historia, David habló al jefe de los levitas, y esto va a ver usted qué tema que es importante que lo estudiemos y que lo meditemos para poder aplicarlo, porque David le habla al jefe de los levitas para que estableciera a sus hermanos como cantores con instrumentos musicales. Ahora viene David y le habla al jefe de los levitas. No le habló al montón de los levitas que había ahí, le habló al jefe. Quiere decir que había uno designado. Dice Primera Crónica. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, mire que estoy leyendo Biblia, que designasen a sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz, ¿con qué? Con alegría. Y los levitas, él designó a uno, y los levitas designaron a Aimán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obedeón y Jehiel, y los porteros. Y acá nombra, yo creo que, menos mal que mi esposa no va a tener un hijo más, porque si no le pondría uno de estos nombres extraordinarios, ¿verdad? Fáciles de pronunciar. Nadie se equivoca cuando Emán, Asaf, Aitán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Los címbalos de bronce, lo que tienen las bandas. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Giel, Uní, Eliab, Masía y Manía, con salterios sobre Alamot. Matatías, etcétera, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Arpas afinadas. Mire qué época estamos hablando, ¿no? Arpas afinadas. Para dirigir el canto porque eran entendidos en ello. Conocían las arpas. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Sabanías, Josafat, Natanael, Amasaí, etcétera, etcétera. Sacerdotes tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obedeón y Jeías eran también porteros del arca. Esto, cuando uno lee esto, a veces decimos, ¿por qué no se mueve el Espíritu Santo en las iglesias? Y cuando vemos el orden de Dios y lo que Dios exigía, podemos ver bien claro que la música y el canto son partes vitales de la alabanza y la adoración. Partes vitales. Y esto se describe a lo largo de toda la Biblia. Si usted lee la Biblia, lo va a ver. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta es de igual importancia hoy en la expresión de la alabanza a Dios. Es vital y gloriosa y positiva en lo que respecta a los servicios de adoración. Porque acá dice algo importante. David, asimismo David,
asignó a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos. Quiere decir, pongamos, hermano Gerino, es el ministro de alabanza, y él va a escoger a personas que toquen bien los instrumentos, mire usted, y que usen los salterios, las panderetas, estos instrumentos. No son instrumentos de ruido, porque yo puedo hacer ruido, pero si yo no toco esto, el compás de la música, el compás de lo que estoy haciendo ruido. Entonces, el ruido no me ayuda a mí a entrar en la presencia genuina de Dios, porque el ruido a mis oídos me sacan un poco de las casillas. Entonces, en las iglesias pentecostales, usamos el pandero. Usted va a iglesias pentecostales, bien pentecostales, y se van, casi todas las mujeres se van con panderos. Y yo estoy predicando acá y cuando están cantando, se escucha un ruidal por ahí porque todas llevan pandero. Y hacen un ruido, cualquiera toca pandero. Y cuidado, que cualquier instrumento, la persona que lo tocaba, tenía que ser una persona santificada, santa, apartada para Dios. Y lo vamos a mostrar con la palabra de Dios. Porque yo puedo ir a cantar un sábado a un nightclub y venir el domingo y cantar en la iglesia. Hoy en día se puede hacer. Entonces David delega esa responsabilidad al jefe de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los pertenecientes a la tribu de Leví. Y los integrantes de esa tribu eran los levitas, una de las 12 tribus de Israel. O sea que se trata de los descendientes de Leví. ¿Y Leví quién fue? El tercer hijo de Jacob. Ahora la Biblia nos cuenta que los levitas fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo. Después en el Nuevo Testamento, en Hechos, aparecen los diáconos. Que los diáconos vendrían a ser como los levitas de aquel tiempo, consagrados a Dios. Pero hay una gran diferencia entre Hechos a estos levitas, porque estos servían en el templo de Jerusalén, en el tabernáculo. Eran los únicos que podían servir, designados para el servicio del tabernáculo, donde ejercían el ministerio. Desde los 25 años hasta los 50 años de edad servían los levitas. Después de esa edad, solo podían servir con sus hermanos para hacer guardia. O sea, de 25 a 50 años de edad servían en el santuario y después eran guardias, centinelas, pero no para el ministerio. Mire, Números 8:23. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia. Podríamos ser que sean ujieres, servir las mesas, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. O sea que los levitas fueron tomados para el servicio de Dios en lugar de los primogénitos y fueron dados a los sacerdotes para ayudarle a los sacerdotes. Si lo transformamos al día de hoy, yo necesito ayuda como pastor. Necesito levitas que me ayuden a servir aquí en la iglesia, en el ministerio. Hombres y mujeres consagrados a Dios. Ahora Moisés y su hermano Aarón fueron levitas, fueron los primeros. Y según la Biblia también Miriam, Samuel, Ezequiel, Esdras, Malaquías, también fueron descendientes de esa tribu de Leví. Quiere decir que empezaron a haber varios levitas. Y una vez que Josué, ¿se acuerda que Moisés no entró a la tierra prometida? Entró Josué. Una vez que Josué condujera a los israelitas a la tierra prometida, los levitas fueron la única tribu que recibió ciudades, pero que no se le permitió ser dueña de tierras. Los levitas entraron a esas ciudades, pero a ellos no se les permitía ser dueños. Esto es una parte muy importante para que usted entienda la función pastoral hoy en día. Los levitas entraron a esas ciudades y ellos podían haber tomado tierras, pero no se les permitió adueñarse de esas tierras. Hoy diríamos casas. Dado que el Señor Dios de Israel, en su herencia, Jehová,
Cuando hablamos del Dios de Israel, estamos hablando de Jehová. Entonces, los levitas no poseían tierra ni heredad, dado que su única función era de encargarse de todo lo relacionado al templo. ¿Cómo vivían los levitas? Porque los levitas estaban encargados de la adoración, de la alabanza, sacrificios que se hacían en aquel tiempo, las ofrendas y otros. Y aunque no poseían heredades, no podían tener casas, como diríamos hoy los sacerdotes. Usted lo ve los sacerdotes o los monjes o las mujeres son, ¿qué son las mujeres? Monjas. ¿Alguien quería seguir de monja? ¿Alguna hermana quería seguir como monja? No, ¿verdad? Bueno, las monjas, los sacerdotes, ustedes ven que no tienen casas. Pero eso es mentira del diablo. Yo estuve en Italia varias veces. En Italia está el Papa y en Italia hay muchas iglesias, cantidades de iglesias. Hay sacerdotes ricos. ¿Pero por qué están ricos los sacerdotes? Porque las personas que se mueren en Italia les dejan sus casas. Entonces los sacerdotes no dicen nada. No dicen nada a ellos. Los curas, sacerdotes. Pero estas personas le dejan sus herencias porque fueron a esa iglesia, digamos que usted viene acá, y eso lo hacía la iglesia catedral de Cristal, acá en Anaheim, en Santana, el pastor. Usted se moría, era miembro de esa iglesia, y le dejaba la casa al pastor, a la iglesia. Si usted fue a la catedral de Cristal, usted veía que ahí era como Hollywood, cuando se va a Hollywood y camina por el Paseo de las Estrellas. Usted iba a la iglesia y ahí veía estrellas de fulano, mengano y sultano que le habían donado la casa al pastor de la iglesia. Casa que en aquel tiempo valían $150,000, $200,000. Se la dejaban a la iglesia. Es como usted aquí, digamos aquí, usted está en esta iglesia y mañana, dentro de 100 años, se muere, se va con el Señor y usted me deja la casa suya a mí. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque fue miembro de esta iglesia, aquí creció, aquí recibió las enseñanzas que tenía que haber recibido, aquí usted maduró, recibió la bendición, y usted dice, si se las dejo a mis hijos se las fuman en las drogas, en todo lo demás, mejor se las dejo al Señor. Y lo deja a la iglesia. Bueno, allá hay cantidades todavía. Ahora la compró la Catedral de Cristal, la compró la Iglesia Católica, y yo no sé si quitaron eso. Pero si no, había cantidades de personas que dejaban sus casas y ahí estaban los nombres, sus plaquetas ahí. No eran estrellas, pero ahí decían los nombres de las personas. Entonces, los levitas no tenían tierra, pero tenían, en el momento de los 25 a los 50 años, ellos servían y no tenían esa responsabilidad de tener casas o propiedades. Pero las ofrendas que se recogían, y las ofrendas que se recogen hoy en día, escuchen porque esto es importante, de acuerdo a la Biblia, si usted pone aquí ofrenda, estas ofrendas son 100% para el pastor. Usted no lo sabía eso, se lo va a saber ahora. Si yo agarro toda la ofrenda que entró acá, que entraron $100,000 hoy, nadie dijo amén, diga amén. La televisión está escuchando. Entraron $100,000 hoy, dolores. Son para el pastor. Entonces, eso que se dice por ahí que el pastor se roba las ofrendas, eso es mentira del diablo, porque si el pastor quiere, se las lleva todas, es para él. Pero ¿qué pasa? Si se las lleva todas, ¿quién paga acá? ¿Quién paga todo lo que hay que pagar? En el ministerio. Entonces no se la puede llevar toda. Entonces la iglesia cuadrangular ha hecho un porcentaje de deducción que dice, bueno, el 25% de esto, el 25% de esto es de las entradas, es para el pastor, el 25% para el ministro de alabanza, para la secretaria. Entonces hay una regla ahí, unos rules, que en esta iglesia no califican porque no entra el dinero que tiene que entrar, pero si no tendría que ser de esa manera, destinada el dinero. Pero en aquel tiempo, una parte de ella era destinada a los levitas, quienes las tomaban para sus propias necesidades, y los levitas ejercieron el sacerdocio también en el antiguo reino de Judá. Entonces, históricamente, los levitas constituyeron la clase sacerdotal del judaísmo y poseían derechos exclusivos para aprender y enseñar la Torá original a las demás tribus.
Esto que estoy diciendo es algo importante porque solamente un hermano que conoce Biblia, me dijo acá, pastor, no te preocupes del dinero, ¿no? El dinero es tuyo. Yo dije, ¿de dónde sacó esto que el dinero es mío? Y él conocía mucho la Biblia, por supuesto, era un capellán, conocía la Biblia, y me dijo, mira, esto es así, 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 así. Yo no sabía, porque nadie te lo enseña en las iglesias, ¿verdad? Y entonces a tal punto que hoy el ser non-profit organization, la Trump y sus comitiva, el gobierno, está ahora interviniendo en las non-profit organization porque hay muchas personas que hacen uso indebido del dinero de Dios. Yo puedo recoger este dinero, pero si lo uso para mi bienestar, Trump me cuelga. ¿Por qué? Porque es una non-profit. Y non-profit yo no puedo usar dinero para mi bolsillo, para mi bienestar. Entonces yo puedo usar ese dinero para ir a comer con alguien, para salir, para la gasolina, para gastos, lo que sea, dedicados al ministerio, pero no para comprarme una casa en Hawái. Eso es imposible, porque entonces sí me llevan preso. Bueno, históricamente los levitas constituyeron la clase sacerdotal del judaísmo y poseían derechos exclusivos. Pero existe un problema hoy en día en las iglesias con los levitas y cantores, que Satanás se metió. Ahora viene la parte trágica. Satanás se metió. Ezequiel nos relata de ese ángel, de ese querubín. Dice, en Edén, en el huerto de Dios anduviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras. Oh, qué tremendo, mírate. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se te halló en ti. Allá. Wow. Es una creación de Dios, un ángel perfecto. Debía ser algo hermoso. Lucifer. Algo hermoso, una creación divina, algo precioso. Por eso después en el Génesis, si usted lee Génesis capítulo 6 y adelante, va a ver que dice la palabra, que Dios se dio cuenta que había maldad en el corazón del hombre. Wow. Y Satanás era hombre. Y si Dios dice eso después, porque mire que para que Dios destruya todo con agua, cuando descubrió que había maldad, ¿verdad que hay maldad en el corazón? ¿No? Hay mucha maldad. Y en Satanás también, en Lucifer también. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, Dios mismo te echó. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Echaste a perder lo que Dios te dio. La inteligencia que Dios te dio la empezaste a usar para el mal. Porque ustedes que creen que una persona de bien se hace traficante de drogas, se hace narcotraficante. Porque en el fondo todo ser humano tiene algo de Dios, en el fondo del corazón. Pero ese corazón llega un momento que se degenera y empieza a hacer lo malo. Porque le ve algún tipo de conveniencia. Ay, ¿por qué no voy a hacer rico a Dios? Si yo me puedo hacer rico. ¿Por qué le voy a dar de comer al vecino si yo puedo comer y engordar? ¿Por qué voy a ayudar a otra persona si todo el dinero me lo puedo guardar yo? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y mira lo que dice, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con tu iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran.
Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Yo estaba escuchando noticias hoy en Argentina, están en el dilema, las mujeres quieren que se apruebe el aborto. Y hay un dilema que viene del Vaticano y viene de la Biblia. La Biblia prohíbe el aborto porque considera que el aborto es un asesinato. Pero ahora viene el problema y el dilema de los derechos humanos, los derechos de la mujer. Y los derechos humanos dicen que cada uno es dueño de su cuerpo y de tomar su decisión. Ahora resulta que porque está prohibido el aborto, las mujeres se hacen igual un aborto en iglesias, iba a decir, en hospitales clandestinos, clínicas clandestinas. Y se están muriendo muchas mujeres. Y mujeres que tienen dinero, porque las que tienen dinero también quieren hacerse aborto, no pueden ir a un hospital preparado, limpio, un lugar que sabe que entra y sale bien, por más que tenga dinero, van a esas clínicas, a esos hospitales y salen muertas. Y esto es un dilema. Es un dilema que estaban discutiendo los políticos y que el presidente no sabe qué decisión tomar. Y pasa acá también, acá se aprobó el aborto. Y sabemos que es contra la palabra de Dios, pero cuando una mujer es abusada sexualmente y queda embarazada, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Y qué pasa entonces con los jóvenes? ¿Qué pasa con la juventud hoy? ¿Cómo se le enseña a la juventud la abstinencia? Entonces no se les puede enseñar la abstinencia, porque los jóvenes a los 13 años, hay muchas mujercitas que a los 13 años ya quedan embarazadas y van al aborto. ¿Cómo enseñamos a esta generación? Está difícil. Entonces ahí están los políticos tratando, pero lo que a mí me llamó la atención, que no van al contexto de la palabra de Dios. Ellos tratan de humanizar el concepto y de ver los dos lados y de tratar de llegar a una solución. Pero en el fondo del corazón de la humanidad, de la gente que no conoce a Dios, hay maldad. No van a razonar bien si no entienden bien el plan de Dios. Porque en Argentina la gran mayoría ahora viven en pareja. Y vivir en pareja no significa vivir casados. Y vivir en pareja no significa que va a tener un hijo en santidad. Entonces hay un montón de cosas que cuando empezamos a decirle a esto no sirve, vamos a usar nuestras propias ideas, ¿qué sacamos? Ni yo, siendo presidente, ni Trump, ni el presidente de Argentina o el de México, en cualquier lugar, puede llegar a una solución si no empezamos de las bases. Si Dios no entra en el panorama de nuevo. Y empezamos a alinearnos conforme a los conceptos de Dios. Que dice que recién cuando un hombre y una mujer se casan legalmente, recién puede tener intimidad y recién puede venir un hijo. No antes de casarse. Pero si ocurre antes de casarse y me voy a hacer un aborto, hay dos cosas que están mal. No me casé y quedé embarazada. ¿Y ahora qué voy? A una tercera, mato a una persona, a una criatura. La maldad que hay en el corazón de los hombres. Y entonces, Satanás utiliza la música con mucha efectividad hoy en día para lograr sus propósitos. Mira dónde está la juventud hoy en día. Vaya a las iglesias donde hay jóvenes, muchos jóvenes, y mire qué clase de música tienen ahí. Y a los padres no les preocupa eso, porque dicen, no, mis hijos quieren ir a un lugar donde hay muchos jóvenes. Sí, pero ¿dónde los metes? En la cueva del lobo.
Antes de su caída, Lucifer era el director de música en el cielo. Y dice, los primores de tus tamboriles y flautas estaban preparados para ti desde antes del día de tu creación. Era un genio ese hombre. Se le había dado ese don para la gloria de Dios. Y él cuando terminaba, como hacen algunos jugadores cuando juegan al fútbol y hacen un gol, levantan las manos y le dicen, te doy gracias, Señor, a ti. Muy pocos hacen eso, porque la gran mayoría quieren llevarse la gloria a ellos. Entonces Satanás, Lucifer, cuando terminaba le daba gracias a Dios. Pero un día dijo, no, ¿por qué le voy a dar gracias a Dios si yo soy bueno? Dile al que está al lado tuyo, tú eres mejor que cualquiera. ¿Verdad? Tú eres mejor que cualquiera. Ahí está la cosa, ¿no? Y sin embargo, cuando se rebeló contra el Señor y fue lanzado fuera del cielo, lo prostituyó y empezó a usarlo para la música, prostituyó, y empezó a usarlo para el mal en vez de para el bien. Entonces, ¿cuál es la posición del enemigo? La posición suprema y más exaltada del reino espiritual la ostentaba él. Una criatura que había sido creada perfecta. Ahora, la manera que se nos presenta este ser es en Ezequiel. Ezequiel presenta a Lucifer como un gobernante. Dice príncipe de Tiro. Mire la categoría de nombramiento que tenía. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. ¡Wow! Haga así. Si yo no hubiese nacido, ¿qué sería mi mamá y mi papá sin mí? ¿Qué sería el pastor si yo no estoy en esta iglesia? ¿Qué haría, verdad, mi esposa si yo no voy a trabajar? Así, mire, eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura, etcétera, etcétera, etcétera. Y el 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos del día que fuiste creado, hasta que se te halló en ti maldad. O sea que ahí Dios lamentó verdaderamente lo que le sucedió a Lucifer. Hasta yo creo que se había hasta arrepentido de haberlo creado. Un hombre lleno de sabiduría, de hermosura, era el ser más perfecto, el lucero de la mañana, una persona de gran hermosura. Y aquí quiero llegar a todo esto, quiero concluir con un video. Porque la música es tan atractiva, tan seductora, que apasiona, que no nos damos cuenta de este detalle.